Enclavado en un resort de esquí en el estado de Utah, en Estados Unidos, y fundado por el actor y director Robert Redford, el Festival de Sundance sigue siendo, desde su primera edición en 1978, el puente que conecta al cine independiente y de autor, principalmente norteamericano y latinoamericano, con los grandes públicos, incluso con los premios Oscar. Leonardo García Chao y yo repasaremos el éxito del cine latinoamericano en este festival. También recorreremos la trayectoria del director argentino Diego Lerman. Hablaremos de la presencia del cine iberoamericano en festivales de todo el mundo y haremos un in memoriam de los cineastas fallecidos en el último mes. Y como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Fernanda. Qué bueno. Pues este segundo programa del año lo vamos a dedicar al primer festival de categoría A de cada año, porque es un festival que ocurre en enero. Cuando ustedes vean este programa, ya se sabrá quién ganó, qué películas resultaron premiadas. Mientras nosotros estamos grabando este programa está transcurriendo, o sea que todavía no tenemos resultados, pero podemos irles contando más o menos qué está pasando. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al Festival de Sundance. ¿Qué es el festival estadounidense más importante? ¿No? Pues no sí. No hay otro. No hay otro. Digo, hay otros festivales en Estados Unidos, pero sin duda el más llamativo es Sundance, ¿no? Que fue creado por iniciativa del actor Robert Redford, actor y director Robert Redford, y que desde el 91 se llama Sundance. Antes era US Film Festival, sí. Y empezó a ser competitivo también. No, desde sus orígenes fue competitivo, pero era supuestamente solo para cine independiente estadounidense. Que hasta la fecha ese es su sello, ¿no? Es su sello, sí. Es el festival, sí, el más importante de Estados Unidos, o el más llamativo, pero también el que concentra las producciones fuera de los grandes estudios. Es el que les puede dar una ventana pues a directores que quizá no tendrían el apoyo de otra manera. Y yo creo que sí han salido títulos de Sundance que, pues no sé, incluso han llegado a ganar el Oscar, como el año pasado, sí, que ganó Coda, pero más allá de eso, pues ha dado a conocer a directores, actores y, en fin, a gente de la industria muy importante. A veces las películas, ¿no?, vienen infladas, ¿no te parece? Que a veces se premian películas que después el tiempo ha olvidado. Sí, puede ser. Los hermanos McMullen, por ejemplo. No te suena, ¿no? No me suena. No, sí, fue una película que ganó y fue muy celebrada. Y me temo que eso va a ocurrir con Coda, Señales del Corazón, que fue la ganadora el año antepasado. Pero ¿no tendrá que ver con el perfil mismo de las películas? Cuando sí son realmente medio marginales, independientes, que no son... Pero eso también era muy cuestionable. Por ejemplo, participaba como compañía independiente Miramax, de Harvey Weinstein, que era una productora muy poderosa, tan poderosa que abrigaba los crímenes de su dueño, ¿no? Exacto, sí. Bueno, es que los 90 fue como la década del cine independiente. Sí. Y sí, Sundance y Miramax eran como los dos grandes jugadores del cine independiente. Uno como festival y el otro como productora. Como productora, sí. ¿No te acuerdas de la famosa El nacimiento de una nación? Que fue celebradísima, y después ya para cuando se exhibió en Toronto ya la habían olvidado todos. La película no trascendió pero para nada. Pero te estás refiriendo a la no la de Griffith, sino la de... Pero es que ahí intervino un escándalo de reputación del director, del director, ¿no? Sí, eso la dañó. Yo estaba ahí cuando la proyectaron y parecía de verdad que iba a ser la película que... Del año. Había muchísimo entusiasmo, pero pues empezaban las denuncias. Las acusaciones. Entonces ya totalmente se desinfló. Sí. Bueno, tú estuviste ahí como jurado. Fue en el 2015. Yo nunca he ido porque la primera vez que me invitaron, que fue la única, me hablaron y me dijeron, sí, le pagamos el pasaje, que era complicadísimo, porque es en Park City. Sí. No existe el lugar llamado Sundance. No. Es una ciudad en Utah, que se llama Park City, que es un resort de esquí. Sí, todo es lejos de todo. Todo está lejos de todo. Entonces tenía que tomar 3 vuelos, una cosa así. Entonces eso me lo pagaban. Pero después hablé y dije, bueno, ¿y qué? Y me dice, ¿y usted dónde quiere alojarse? ¿En un chalet?
y todo me lo cobraban. Hasta la fecha, sí. Sí, el paquete de boletos. O sea, yo iba como prensa y me dijeron, ¿y qué boletos quiere usted comprar? Y yo dije, no, pues no. Es muy caro. Sí, yo solo he ido una carísimo. vez como jurado y si no, pues posiblemente no habría ido o seguiría sin ir. Lo bueno es que este año, como el año pasado, y a partir de la pandemia, ya van 2 años. Ya van 3 años. Se ha hecho en línea, pero pues Sundance sí conservó, o sea, porque ahorita ya está sucediendo presencialmente. Sí. Y sí conservó la opción en línea, incluso para personas que no son solamente críticos o de prensa, sino creo que puedes comprar un boleto. Lo cual me parece muy bien, porque sí es un lugar al que es muy difícil llegar, es difícil estar, porque para quienes no vivimos en países nórdicos. Sí, desplazarte, digo, nosotros como jurados siempre tenemos, los jurados siempre, como bien sabes, tienen facilidades y pero bueno, a veces yo me iba por mi lado y sí me sentía como Leonardo DiCaprio en El Renacido para llegar de un cine al otro y me perdía en la nieve y demás, que tenía su interés, pero para ir de una película al otro con el tiempo contado prefieres que las películas estén reunidas en un solo lugar. Sí. Pero bueno, hablemos de las películas que han destacado en este festival. Tienen que ser latinoamericanas, en este caso iberoamericanas, es decir una inexactitud, porque no hay películas españolas, extrañamente, ¿no? Hasta muy últimas fechas. Sí. Pero bueno, de las películas muy famosas que han estado en Sundance, competido, no siempre ganado, pero competido, pues una de ellas es Central de Brasil, que pues es una de las películas latinoamericanas más vistas en general, ¿no? Emblemáticas. Que la hemos comentado aquí infinidad de veces de Walter Salles. De Walter Salles, sí. Como Agua para Chocolate, de Alfonso Arau. También fue su primera salida. Que es ahí salió al mundo. Pues, sí, es que también es un festival que yo creo que quienes programan tienen como mucha tendencia a elegir películas que representan lo latinoamericano o lo que ellos entienden como latinoamericano, en el caso de Como Agua para Chocolate, pues el realismo mágico. No, y lo que la hizo muy popular en todo el mundo, son cualidades muy artificiales. Hasta la fecha, el cine de género de realismo mágico, que es muy complicado, es muy celebrado. Muy celebrado, sí. Pero también ha habido documentales importantes latinoamericanos que llaman la atención porque han hablado, por ejemplo, de desaparecidos en dictadura, temas políticos que para el perfil del programador independiente pues es interesante tocar, ¿no? Como estoy consultando aquí en mi acordeón, Las Madres de la Plaza de Mayo, el premio especial del jurado documental de Lourdes Portillo. Y de Susana Blaustein Muñoz, ¿no? Sí, Lourdes Portillo, que es una cineasta chicana. Hice una pequeña sonrisa, no por el tema de las desaparecidas, no se vaya a intentar, sino porque una de las películas más celebradas de Sundance ha sido una que creo que a ninguno de los dos nos gusta, que es El Mariachi, de Robert Rodríguez, ¿no? Yo lo alucino. Tiene las 2 versiones que hizo, porque después hizo ya en Hollywood, hizo una versión con Antonio Banderas que se llamaba El Pistolero, pero era un remake del Mariachi, y las 2 las alucino. Sí, tiene mucho público esa película, entonces ódienos, pero bueno, es como un Tarantino malo, ¿no? Exacto. O sea, en fin, no, y todos estos clichés de lo que es este México colonial, fantaseado, que no existe más que en el cine de Hollywood, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, fue uno de los cortometrajes reconocidos en Sundance, fue El Héroe, de Carlos Carrera. Sí, que también después ganó en Cannes. En la Palma de Oro. Así es. Y Guantanamera, la película de la que hemos hablado mucho, de Tomás Gutiérrez Alea. Cuba ha tenido presencia en Cannes, en Sundance, por lo que he estado viendo. Película que nos gusta también a los dos es Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein. Sí. No la puse en la lista de mis favoritas porque la he puesto tantas veces. Y para que no nos tachen de chauvinistas también, porque siempre llenamos nuestras listas de mexicanos. Y La Ley de Herodes, de Luis Estrada, que bueno, a mucha gente, a mí me gusta, me parece que es su película, por lo menos, que sí rompió una tradición de no hablar del cine político. De censura, sí. Sí, y era una buena parodia pues de lo que ha sido, está volviendo a hacer el presidencialismo en México, ¿no? Ha sido quizás su película más exitosa. Y más típica.
¿no? O sea, como que de ahí partió el todo sello Luis cine Estrada. posterior. Sí, todas las demás tienen que ver con esto, esta, ¿no? sí. Y fue el premio del jurado para el cine latinoamericano, que entonces era casi considerado una categoría aparte. Ahora ya se ha integrado a algo que se llama no. World Drama, ¿no? Sí. Y de hecho hay mucha representación, incluso iberoamericana, en las que se están exhibiendo ahorita. Hay mucha preocupación, como es de esperarse, por la inclusión, ¿no? Religiosa. Es un festival políticamente correctísimo, ¿verdad? Lo cual le atrajo muchas críticas, porque pues justamente se contradice con el espíritu del cine independiente, ¿no? Parecería que pues, quienes se cuidan son los estudios y ahora son justamente ellos quienes están cuidando no ofender y demás. Que, pues, entonces es subjetivo, ¿no? María Novaro también estuvo presente con Sin Dejar Huella en el 2001. Sí. Y pues una película que ya comentaré después porque fue de mis favoritas, María, llena eres de gracia. Es una coproducción con Estados Unidos. Exacto, el director es Joshua Marton. Sí. Y En el hoyo de Juan Carlos Rulfo, que es un documental. Sobre la construcción del segundo piso. Sí, sobre la vida de los trabajadores. Sí. Quinceañera, ¿tú la viste? Sí. Pues es lo que... Bien intencionada. Que es un adjetivo que se le puede poner a la mayoría de las películas programadas en Sundance, ¿no? Todas son como de buenas intenciones. Yo voy a decir algo que espero que no suene mal, es como de culpas expiadas, ¿no? Porque hay como un género que cubre, por ejemplo, las tragedias de los migrantes. Que es un tema muy, muy popular. Hasta la fecha, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, creo que el gran ejemplo no ganó nada, pero compitió y fue tuvo mucho impacto, La misma luna, de Patricia Regan, sobre una madre que tiene que dejar atrás a su hijo. Y el hijo hace todo tipo de esfuerzos para reunirse con su madre atrás de la frontera, para cruzar la frontera. Puede que haya sido la primera aparición de Eugenio Derbez en Sundance. Es posible. Que ahora ya es una constante. Ahora es una figura. Este año está una película dirigida por él. Sí, y está teniendo éxito, ¿no? Bueno, un documental que a los dos nos gusta y nos interesa, que es Bajo Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, que es de Alejandra Sánchez y de nuestro director, José Antonio Cordero, a propósito del tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, de las primeras películas que abordó el tema. Cocalero, yo no vi el documental sobre yo tampoco. Sobre Evo Morales. Una película que compitió y que también fue como el principio o el arranque de un cineasta que es pues, apreciado por nosotros como cineasta y como persona, que es Ernesto Contreras, que es Párpados Azules, del 2007. Que después iría a Cannes. Después de Sundance, y obtuvo el premio especial del jurado en esta sección que ahora ya se llama World Cinema, ¿no? Exacto, pero antes era como aparte. Sí, antes era cine latinoamericano. Pero es que pasa, es como la categoría de cine internacional en los Oscars, ¿no? Todo lo que no es americano es lo demás. La nana de Sebastián Silva, la comentaremos más adelante porque nos gusta a ambos. Y Natalia Almada ha concursado varias veces, bueno, dos por lo menos, ¿no? Un par de veces, sí. Con El General y con Users. Sí, El General es la historia de su bisabuelo. Sí. ¿No? Plutarco Elías Calles. Y Users, que de hecho ganó, pero compitió como documental estadounidense el año pasado, ¿no? Es de producción estadounidense, sí. Sobre la tecnología y cómo eso afecta a las nuevas generaciones. Sí. Y pues ya nos estamos acercando al presente. Sí, es que vienen varias que nos gustan a los dos, entonces las vamos a mencionar. Sí. Las vamos a comentar más adelante, sobre todo... Blanco de Verano no la incluimos entre nuestras favoritas. Por alguna razón yo lo hubiera incluido, si hubieran sido más, pero ya le hemos hablado tantas veces. Ya le hemos comentado, desde que estuvo en Sundance, porque nuestro programa data de ese año. Exacto. Y la comentamos cuando compitió en Sundance, ¿qué año fue? En el 2020. De 2020, de Rodrigo Ruiz Patterson. Sí. Sí, y después su protagonista, el actor protagonista, obtuvo el Ariel. Revelación, actor revelación. Así es, ¿no? Y pues
Estoy ahorita viendo algunas películas de Sundance, Sí, ya les platicaré. Como ya estoy cubriendo. mencionaste, lo puedes hacer virtualmente y no tienes que No me tengo meterte que a la desplazar. nieve. No tengo que resbalarme y caerme. Y pues va mejor que el año pasado, en el sentido que creo que no está siendo tan deliberadamente políticamente correcto. O a lo mejor en mi selección, que también hay un sesgo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor estoy evitando las que son demasiado didácticas. Pero bueno, yo agradezco por lo menos que se puedan ver en línea, ¿no? Porque sí es muy difícil la idea de desplazarse hasta allá. Es una gran ventaja. Yo no lo hago porque me cuesta mucho trabajo conciliar la vida cotidiana en México con las deberes de estar asistiendo. Es muy difícil. Muy difícil. Al principio creíamos que quienes tuvimos festivales, yo creía que iba a ser más fácil porque no te desplazas. No, claro. No, es muy pesado. Sí, porque tienes que mantener tus deberes y te interrumpen y demás. Sí, pero bueno. No estás concentrado en el festival como ocurre. Y no hablas con la gente. Y entonces el aislamiento es muy difícil en esta profesión. Yo sé que es muy de privilegiados quejarse de ver películas, pero bueno. Vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo daremos nuestras favoritas de las películas latinoamericanas que han estado en Sundance. No se vayan. Y bueno, ya estamos aquí para dar nuestras favoritas de la programación latinoamericana de Sundance en su historia. Yo empiezo con la número 5, que es una película del año pasado, Utama, de Alejandro Loaiza, que es una película, me parece, muy pintoresca, pero tiene su drama, tiene su contenido dramático en la historia de un par de viejos que viven en el desierto boliviano y que se niegan a salir de ahí. No sabemos por qué, porque es un lugar absolutamente árido, no hay ni siquiera agua y con trabajos pueden mantener su rebaño de llamas. Es muy cruel eso, yo me acuerdo que me costó trabajo verla porque se van muriendo los animales en el trayecto de la sequía que hay, ¿no? Sí, no, y hay un nieto que les pide que por favor se vayan a la ciudad con él y ellos se niegan, sobre todo el hombre, que es muy necio, muy terco y dice, no, yo pertenezco a este lugar. Y es una película bien llevada, sobre todo bien fotografiada, ¿no? Él es fotógrafo de formación. Sí. Ajá. Y es una película, me parece muy meritoria. Es un tema parecido al de Cuates de Australia, de Berardo González, aunque tratado distinto, ¿no? Sí. Gente que está arraigada a su tierra. Que uno nunca sabe por qué viven ahí, ¿no? Es como decía el cómico Sam Kinison, ¿por qué viven ahí? No hay agua, no hay plantas, no hay nada, váyanse de ahí. El arraigo, ¿no? Exacto, sí. Mi película 5 es María llena eres de gracia, de Joshua Merton. Creo que la recuerdo, no la volví a ver para el programa, debo de confesarlo, pero recuerdo que cuando la vi sí me provocó una sensación de angustia perenne. Vamos, es la historia de una chica que después yo creo que es la película que lanzó a la fama a Catalina Sandino, sí. Y de las mulas, de las llamadas mulas, sí. Mujeres que el narcotráfico utiliza para viajar. Ingieren cápsulas con droga. Sí, y hay una secuencia que es espeluznante, que es cuando ella va en un avión y empieza a tener pues una paranoia de que posiblemente una de las cápsulas ya va a reventar. Sí, entonces entre que es real o no, yo creo que sí la recuerdo como una de las secuencias más angustiantes sobre lo que podría implicar pues estar en una situación como esta, ¿no? Ha habido también infinidad de películas sobre narcotráfico en Sundance. Sí. Y bueno, mi número 4 es La Nana, que tú también tienes en tu lista. Ese es mi número 2, de una vez lo adelanto. La comentamos, que es estupenda película sobre una empleada doméstica que lleva 20 y tantos años trabajando para una familia y hay la posibilidad de que la familia contrate a otra persona para que le ayude y eso la mete en una crisis de todo, crisis personal, de ego, de
en fin, que la lleva a cometer cosas terribles contra la familia, ¿no? Porque la que lleva una relación de amor-odio. Sí, es una familia con la que ha trabajado durante años. Sí, conoce a los hijos desde que eran chiquitos. En efecto, llega la nueva empleada doméstica, que es más joven, es más, está más conectada con el mundo moderno y bueno, un poco sí logra suavizarla, pero la actuación de Catalina Saavedra, que fue premiada como mejor actriz por esta película, sí es muy inquietante y además rompe con el estereotipo de los empleados domésticos idealizados por el cine latinoamericano, en donde pues sí, por supuesto que hay una explotación brutal por parte de los empleadores y eso se refleja en la película, pero tiene muchas dimensiones este personaje, ¿no? Sí, que tiene es muy interesante. Cosas hasta atemorizantes. Pues a propósito de Sebastián Silva, que es el director, está ahorita concursando una película en donde él aparece, bueno, es un alter ego, es un personaje y reaparece el personaje de la nana. Entonces ya les contaremos. Ya nos contarás. Sí. Que por cierto hay una confusión con esta película y otra película mexicana. Esta película es chilena, pero había al mismo tiempo, en ese año hubo una película mexicana llamada La Nona, cuyo director también se llama Sebastián Silva. Entonces no hay que confundirlas. Una es una mexicana que se llama La Nona y está producida en México y con un tema mexicano, y el Sebastián Silva son homónimos, pero no nada son la más. misma persona, exacto. Ajá, tu Bueno, número mi tercer 3 es Monos, de Alejandro Lández, que es una película que ya hemos hablado de ella. Es sobre unos aprendices de guerrilleros, son todos niños prácticamente, que están entrenados y tienen como prisionera a una norteamericana, una estadounidense, y están esperando órdenes. De alguien. De algún poder. Pero tú en ese momento, cuando la comentaste y me la describiste muy bien, es muy como el señor de las moscas, ¿no? Porque este poder abstracto pues puede ser quien sea, lo que da lugar a que haya una guerra de poder entre ellos. Y que se despierten instintos pues terribles, ¿no? Sí, sí, es una película muy memorable, yo la recuerdo muy bien, a pesar de que ya fue hace unos años que hablamos de ella, ¿no? Sí. Y luego estuvo nominada para varias cosas, es decir, sí tuvo salida al mundo, sí. Sí, no, y se puede ver ahora en Netflix. Así es. Sí. Mi número 4 es Mi amiga del parque, de Anna Katz. Es un poco autocomplaciente, porque es de las que elegimos en aquella vez que fui. Le dimos el premio al mejor guión. Y la dirigió Anna Katz, el guión también es de Anna Katz. Habla sobre una mujer, una madre que va a un parque. Va a un parque y tiene millones de ansiedades alrededor de la maternidad, un padre ausente que es Daniel Hendler, y se hace amiga de una mujer que es totalmente distinta a ella, ¿no? Entonces, este acercamiento entre dos madres, porque la otra mujer también es madre, pues es una reflexión sobre distintas formas de ejercer la maternidad. Es muy interesante. Parece que va a ser un thriller y al final no es un thriller, es más bien una especie de retrato de los personajes. Pero el hecho de que te tenga pensando que es un thriller que va a desembocar en algo terrible, creo que es algo atractivo de la historia, porque más bien al final te das cuenta de que era un asunto de... Ya se las estoy explicando muy mal. Bueno, si la quieren ver, está en Netflix. Mi amiga del parque. Mi número 2 es Sueño en otro idioma, de la que hablamos cuando hablamos de Ernesto Contreras, el director mexicano, que me parece, esta es la película de él que más me gusta. Creo que es una película muy original, que es sobre un lingüista que va a una zona en Veracruz donde se hablaba algo llamado sicril. Que es una lengua inventada por el guionista Carlos Contreras, y me parece un acierto porque sí nos creemos que exista algo llamado sicril, y solo quedan 2 habitantes que lo hablan, y que son 2 ancianos que están peleados a muerte, y se revelará a lo largo de la película por qué están tan peleados, ¿no? Es una historia bien llevada y sobre todo muy convincente en cuanto a las capacidades mágicas del sicril, que hasta los pájaros lo hablan, y eso es un reto que Contreras libra muy bien. Sí, porque no es propiamente realismo mágico. No, para nada. En tanto que no es normal para los demás, que el realismo mágico supuestamente es algo que ocurre cotidianamente, aunque es maravilloso, fantástico. Sí, y aquí algunas personas lo perciben y algunas no, ¿no? Exacto.
Sí, a mí también me gusta mucho. Sí, ¿y Sueño tu en número idioma. 2 es? Mi número 3 Sí, es número Tiempo 3. Compartido, de Sebastián Hoffman, que es una película de Una horror. comedia negra. Es comedia negra, habla de una pareja que va a uno de estos resorts todo incluido, hoteles todo incluido, y descubren que en realidad Otra hay... familia está ocupando el espacio. Sí, hay como un submundo extraño, grotesco y demás, y me gusta mucho el diseño del hotel, que es como una especie de pirámide extraña en donde podrías imaginarte que pasan cosas raras, y pues es la sátira también estos lugares en donde todo está incluido, incluso pues lo peor, ¿no? Con una actuación muy buena de Luis Gerardo Claro, Méndez. eso lo olvidé decir. Sí. De acuerdo. Y de Miguel Rodarte también. También sí son los dos ocupantes. Protagonistas, sí. Sí, También sí, lo sí. hace bien Miguel Rodarte. Sí. Y bueno, está mi número 1 y tu número 1. Ya hemos hablado 500 veces de esta película. Se nota que nos gusta. Es Señas Particulares de Fernanda Valadez, que es hasta la fecha la mejor película que se ha hecho sobre la desaparición de personas. Sí. Me parece que es la más contundente, la más terrible. Y sí, es una película Es que te no le atrapa. sobra ni le falta nada. Sí. Y abarca todos los aspectos espantosos, ¿no? Espantoso, sí. Ya no sabes si es peor que encontrar a un hijo muerto que encontrarlo vivo. La burocracia alrededor. La ineficacia de las autoridades, todos los pasos de este infierno particular, ¿no? Así es. Y se puede ver Se puede ver en Prime Video. en Prime Video. En Prime Video, También sí. ganó el Ariel, varios Arieles, ¿no? Sí, ganó, fue la gran ganadora de ese año. Entonces, bueno, está muy recomendada. Sí, No se de pueden las quejar. mías casi todas se pueden ver en línea. Utama todavía no, pero La Nana, Soy en otro idioma y Sin Señas Particulares están en Prime Video las Sí, tres. las mías no, también no sabría ahorita decir cuáles en Prime Video y cuáles en Netflix. Bueno, las que dijimos en Netflix sí, en Netflix, pero sí, no son para nada difíciles de de conseguir. encontrar. Bueno, pues estas son nuestras favoritas de las películas que han concursado en el Festival de Sundance. Y no se vayan porque ahora que regresemos vamos a hacer un recorrido por la filmografía del director argentino Diego Lerman y también haremos un in memoriam recordando a las personas que fallecieron en este último mes. No se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la sección en la que hacemos un recorrido por la filmografía de directoras y directores iberoamericanos. En esta ocasión vamos a hablar de las películas del argentino Diego Lerman. Ya hemos hablado de alguna vez que hablamos sobre... de Refugiado, de hecho tú la nombraste entre tus favoritas. Y La mirada invisible también. También, claro. Cuando hablamos de parafilias. Exacto. Así que decidimos que era momento de hablar de sus demás películas. Exacto. Que la primera tan de repente fue muy celebrada y yo veo por qué. Es la que más me gusta de su cine, ya viéndolas todas en conjunto. Es una película muy libre, muy excéntrica. Habla de la relación muy extraña que se establece entre una chica que trabaja en una tienda de lencería, que tiene sobrepeso, y dos ponquetas que la acosan en la calle y le dicen, quiero todo contigo. Bueno, le dice cosas muy gráficas sexualmente, y desde ahí en adelante como que la secuestran, ¿no? Y uno cree en ese momento que va a derivar en un secuestro, en algo quizá más sórdido. Y no. Y se establece una especie de, pues, bueno, se vale spoilear, bueno, de relación real, afectiva entre... Es una especie de road movie en un principio, cuando secuestran un taxi, se roban un taxi y luego adoptan otro vehículo y hasta que acaban en la casa de una pariente de una de ellas, de las ponquetas. Y entonces se vuelve una reflexión sobre la familia y demás. Pero es curioso porque además es en blanco y negro, ¿no? Y tiene un tono
es una comedia, porque bueno, no que lo que le suceda es cómico, pero hay una especie como de deadpan, ¿no? Como de tono de humor seco. A mí me recordó a Jarmusch, tiene influencia de Jarmusch, sí. ¿no? Sí. Sí. Sí, es un final inesperado, no como del Thelma y Louise, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, aquí hay como un esa película muy fresca y curiosamente el cine posterior no se parece nada tan de repente, son películas ya muy estructuradas, muy escritas, nada, porque esta da una idea de frescura y de como de libertad, ¿no? En donde ya tú mismo como espectador dices, ¿qué estará pasando? ¿A dónde ahí? va esto? ¿A dónde va esto? ¿No? Así es. Y sí me gustó. La película que habíamos comentado aquí, que es La mirada invisible, habla de es una especie de mezcla entre La maestra de piano de Michael Haneke, pero situada como en la dictadura militar. Sí, o en los años posteriores, ¿no? Entonces es una mujer que está totalmente marcada como por esta idea de... es una maestra de escuela de hombres. De hombres, sí. Marcada por la idea de la represión, es un personaje represivo. Y que como todo personaje reprimido, pues siempre tiene algún escape, ¿no? A y ese es el voyerismo, porque se dedica a vigilar el baño de los hombres. Con el pretexto de cuidar la disciplina, lo cual también pues es una metáfora política, ¿no? El espionaje y con el pretexto de guardar algo o de defender algo indefendible. Exacto. Sí, es un personaje represivo y reprimido. Las dos cosas. Y a la vez intenta ser reprimida por alguien que fue un exmilitar y que está medio escondido en el circuito escolar, como sucedió con muchos militares que tal vez no fueron castigados, pero que se intentaron reintegrar a la sociedad. Exacto. Es interesante, pero aunque no tiene un desenlace muy satisfactorio, en mi opinión. Sí, a mí tampoco me convenció el final. Sí. Pero bueno, el personaje tiene interés. Tiene interés, sí. Y bueno, después sigue Refugiado, que es una película de un solo tema, que es la persecución de una mujer y su hijo por el marido, que la golpea y la maltrata. Entonces ella primero se va a un refugio y después trata de escapar junto con el niño, que de hecho el niño es el protagónico, por eso se llama Refugiado y no Refugiada, porque todo está visto desde la perspectiva del niño, que está muy bien. Sí. Eso me gusta, porque incluso la cámara se pone siempre a su distancia. Vemos a los adultos hacia arriba. Así es. ¿No? Entonces eso ha sido yo creo que su película más premiada hasta ahora, además, ¿no? Sí. Y claro, es como muy astuto el recurso de hacerte creer en apariencia de que es la historia de la madre huyendo de un hombre muy violento, de un refugio a otro, de una casa, pero sin percatarse realmente de lo que está viviendo el niño, ¿no? Que es un desarraigo espantoso, ¿no? Es obviamente traumático para él. Sí, la secuencia final es abierta en ese sentido, ¿no? Sí. Pareciera que el niño pues ha acumulado tanto trauma y tanto enojo y tanto que pues posiblemente eso va a tener un estallido. Sí, es una película que es interesante también por las implicaciones sociales que tiene, ¿no? El ciclo de abuso. Exacto. También, ¿no? Sí, y como... que ya sabemos que siempre el marido pide perdón, jura que no va a volver a repetirse y tal, pero esta mujer no le cree. Sí. Su siguiente película, que fue de 2017, otra vez toca el tema de la familia. De la familia, fracturada, o más bien aquí, la familia anhelada. Ajá, sí. Se llama Una especie de familia. Que a mí es la que menos me gusta. A mí me gusta mucho, fíjate. Sí. A mí me exasperó tanto la idea de los excesos a los que lleva una persona para hacerse de un bebé. No, me pareció que hay momentos en que se exagera todo. A ver, voy a ser la de abogada del diablo, ¿no? Sí, es una pareja que quiere tener un hijo, no puede, evidentemente. Ajá. Es ella, sí, la mujer. Él está un poco desconectado del asunto. Que está interpretada por la española Bárbara Leni, que hace un acento argentino muy convincente. Sí, así es. Y van a una comunidad muy pobre, de pocos recursos. Sí, lejos de Buenos Aires, muy lejos. Y se ve que han establecido un pacto previo económico con una mujer que va a tener un hijo para que se los entregue en el momento del nacimiento,
Pues eso ocurre, ¿no? Lo que pasa es que se complica cuando para entregárselo le ponen de condición que sí puede ayudar a la familia. O sea, empieza a haber una especie de chantaje al cual la mujer accede y a partir de entonces pues ya todo se vuelve, pues ese es el tema. ¿A quién recurres? No puedes quejarte si tú misma estás cometiendo algo ilegal, porque pues se hacen acuerdos debajo del agua y demás. Entonces yo sí veo como convincente que se pueda salir de control y que hay un problema ético ahí en donde quienes en realidad no te puedes compadecer realmente de la mujer chantajeada, tienes empatía hacia la mujer que tiene que vender a su hijo, es decir, no sabes bien en dónde está la brújula moral. A mí me gustan esas ambigüedades. No te convenció a ti. No, a mí me pareció ya incluso cuando meten un ataque de langostas que no viene al caso. Y dije, bueno, ¿y esto? ¿De qué se trata? Ya como castigo bíblico, ¿no? Sí. Pues sí, porque pecaron. Sí, no me convenció. Sí, bueno, sí, incluso una especie de expiación de culpa al final, ¿no? No decimos qué, pero la mujer decide que no puede vivir con todo lo que hizo. A pesar de que se robó el bebé. Sí. A pesar de que se lo robó. Sí. Se robó el bebé. Sí. Y bueno, tanto una especie de familia como refugiados se pueden ver en Netflix. Y finalmente tenemos El Suplente, que se estrena en México ya por estos días. Es su más reciente película y que trata de un maestro sustituto, como lo dice el título, que va a una escuela en un barrio marginal de Buenos Aires a dar literatura, pero se involucra con un estudiante que tiene nexos con el narcotráfico, con el que maneja la droga en el barrio, ¿no? Sí, con el que maneja la zona, entonces se complican las cosas cuando uno de sus alumnos transgrede esas limitaciones y entonces hay una confrontación real y él toma partido. Pertenece a un género, ¿no? El género de maestro redentor. De maestro redentor en comunidades difíciles en donde hablar de literatura parecería algo totalmente marciano. El desinterés de los alumnos es total, ¿no? Un literal, ¿para qué sirve esto, no? Sí. Y hay una pequeña ironía en el hecho de que hablan sobre todo de novelas policíacas, ¿no? Él trata de interesarlos en novelas policíacas, en novelas sobre crímenes, ¿no? En donde hay que encontrar, mientras que su realidad rebasa cualquier tipo de argumento planeado, ¿no? Entonces, pues sí, al final la realidad es más, por lo menos en ciertos lugares. Pero bueno, también el mensaje es muy... El mensaje, no me gusta decir la palabra mensaje, porque es como... Pero ese es un poco el tema, ¿no? Que sí, este maestro les hace ver una dimensión de la vida que es más allá de la que tienen a su alrededor. No, y él se mete en broncas con los narcotraficantes, ¿no? Ya para no contar demasiado. También él sale de la esfera del maestro protegido para entrar en la de la realidad. Esta película, como bien dice Leonardo, se está estrenando en estos días. En la plataforma Netflix se va a poder ver ahí, ¿no? Y también en las salas. Y también de salas. En salas, sí. Cada vez más se pueden ver, ¿verdad? Películas de Netflix en salas. Por suerte. En algunas salas. En algunos casos, sí. Ajá. Sí. Entonces, bueno, esta es la filmografía de Diego Lerman, que además está ahorita en México mientras estamos grabando este programa. Sí, entonces... Quizá algunos de ustedes incluso fueron a ver la función inaugural del Suplente. Así es. Presente. Soy Diego Lerman, de Argentina, de Buenos Aires, cineasta, y estoy presentando El Suplente, una película que cuenta la historia de Lucio, un docente universitario que deja de dar clase en la universidad y va a dar clase en una escuela secundaria del conurbano bonaerense, y allí se topa con una realidad muy diferente a la que él conoce, y a partir de ahí desarrolla ciertas estrategias pedagógicas y personales para empezar a contactarse con su clase, con los alumnos. Es un personaje en crisis, en una crisis de la mediana edad, se acaba de separar, su hija está dejando la infancia y no le hace caso en las elecciones que él toma. Yo creo que cuanto más singular a veces las películas o la literatura o lo que sea, el arte también se vuelve más universal. Creo que sí, que habla de realidades, sobre todo de los países latinoamericanos,
donde en este tipo de escuelas que están en los márgenes, en zonas de la periferia de la ciudad, que son el último bastión muchas veces educativo para una población en riesgo, donde el narco es una presencia real y es con ofertas de trabajo para los chicos y chicas para el momento instantáneo. Y bueno, y entonces un poco la educación ahí, el rol que tiene es de contención social, y un poco la película surge de esa voluntad de visibilizar a esos docentes que su tarea cotidiana le ponen el cuerpo y por ahí parafraseando la película, el cuerpo y alma. Un poco la pregunta que hace Lucio al inicio de la clase es eso, ¿para qué sirve la literatura? Y su alumnada le dice, para nada. Y por ahí todo su devenir es justamente en la clase, es desandar esa respuesta. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento? Sí, claro, Civilización y Barbarie. Bienvenido a la barbarie. Es algo que surgió así. Parecía que también esto de la creación de ficción, cómo él empieza a teorizar sobre cómo se construye un cuento, una novela policial, con cierta intriga, con cierto suspenso, con un detective que sigue una pista. Y esto que es teoría contrasta con la gendarmería que entra por la puerta del aula, hace un allanamiento de drogas en la escuela, y la película vira un poquito hacia el thriller y el mismo personaje del docente se vuelve un investigador y bueno, y hay algo de ese coqueteo que me parecía que era un trasfondo interesante, incluso hasta intertextual si se quiere. Tal vez, y yo creo que es así, las cosas más fundamentales de nuestra vida son las que supuestamente no sirven para nada. Bueno, la literatura, el arte, no sé, el amor, la alegría, los amigos, la familia, entran dentro de esa aparente inutilidad, y un poco eso es lo que viene a contar el personaje de Lucio a su clase a lo largo de la película. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena. Y bueno, estamos de vuelta y como siempre en el programa dedicamos un espacio a recordar a las personas relacionadas con el mundo del cine que han fallecido en este último mes. Uno de ellos es el director catalán Agustí Villaronga. Yo creo que su película más vista en México, por razones... La única que se ha visto en México. La única. Sí. Pues yo es quizá también la que más recuerdo, sí. Es Aro Tolbuki, En la mente del asesino, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, que sí, como bien dice el título, es un asesino. Entonces la película tiene un punto de vista muy fragmentado, ¿no? Te replica la perspectiva de este hombre atormentado. Era una muy buena actuación para no variar. Es un director que le gustan los temas oscuros. Yo recuerdo otras 2, 3 películas que vi en el extranjero, porque no se vieron en México, como Tras el Cristal, que era muy perturbadora, sobre un nazi pedófilo, un nazi de esos refugiados. Escondidos y que después mata niños, imagínate. Entonces fue una película que se prohibió en algunos países porque era demasiado sórdida. Sí. ¿No? Sí, los temas, le gustaba el horror también, como en 99.9, en Pan Negre. Un director muy interesante, la verdad que me gustaría conocer más películas de él, pero porque su visión era muy, muy pesimista y muy oscura. Le gustaban los temas así sórdidos. Para cine suyo en plataformas hay que buscar, ¿no? Habría que buscar, a lo mejor ahora a propósito de su muerte, sobre todo en sitios españoles posiblemente, ¿no? Murió de cáncer y desgraciadamente muy temprano, tenía 69 años, o sea que tenía más obra. También murió, sí era un director muy veterano, Eugenio Martín, también director español, que era un veterano churrero, hay que decirlo, o sea, películas de todo tipo. Era un ídolo de Tarantino, ¿no? Sí, de esos. Tarantino siempre lo citaba. Sobre todo hay una película de él que me gusta, que se salva de ser un churro, aunque podrían algunos decir que lo es, y que se llama Pánico en el Transiberiano, que es una película muy curiosa, con Christopher Lee, Peter Cushing, nada menos, está hablada en inglés, y él firma como Gene Martin.
Son de esas películas que quieren traficarse como norteamericanas y contrabandean todos los nombres y todo. Y es sobre un monstruo que descubren, una bestia que descubre en el Ártico o en un lugar nevado, no me acuerdo, y el científico lo lleva en un tren y el monstruo obviamente va reviviendo, va reviviendo y va matando y ya captura más las mentes de los pasajeros. Es como Cine B. Cine B, totalmente. Y tiene otra que es horrenda, que se llama Pancho Villa, con Telly Savalas como Pancho Villa, que tú recordarás que Telly Savalas era absolutamente calvo. Como Pancho. Y entonces es el Pancho Villa, el único Pancho Villa calvo en la historia del cine, ¿no? Que además ataca a Columbus para apoderarse de un caché de armas. O sea, totalmente incorrecta históricamente. Y hasta indignante, claro, fue prohibida en México, yo la vi en video. El héroe. No, yo la vi en video, sí. no. Entonces, bueno, Eugenio Martín murió a los 97 años, o sea, ya muy mayor. Y finalmente el comediante Polo Polo, que hizo algunas películas, me acuerdo de La lechería de Víctor Ugalde. En la época de las ficheras, de las películas de los videojuegos, ficheras. Pero básicamente su gran talento era contar chistes, era un cómico mucho más de cabaret, de centro nocturno, porque los chistes eran subidos de tono. Sí, muy colorados, como decimos en México, chistes colorados. Y en televisión, obviamente, contaba chistes mucho menos pesados. Pero era toda una figura, Era una figura. Era una referencia de la comedia mexicana. Un archivo de chistes en la cabeza, ¿no? Realmente era muy impresionante su conocimiento del chiste ya ahorita sería inviable. Políticamente incorrectísimo. Porque era de una época en la que se bromeaban de cosas que ahora no se bromean. Pero fue muy curioso ver ahora en Twitter, ahora que murió, a mucha gente y mostrando su colección de videos de videos Polo y discos, Polo. vendía ¿Sí? discos, o sea, editaba sus chistes para que los pusieras en una fiesta y te rieras con él o algo así. Bueno, esos fueron nuestros homenajes breves a las personas que fallecieron. A continuación, después del corte, veremos una cápsula sobre la presencia iberoamericana en diferentes festivales. Hablaremos un poco de la presencia iberoamericana en el Oscar y finalmente haremos una recomendación de un estreno mexicano. Quédense con nosotros. En esta ocasión repasaremos los éxitos del cine iberoamericano no en uno ni en dos, sino en 4 festivales del mundo. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva cerró su edición número 48 entregando el Colón de Oro a la mejor película a Blanquita, de Fernando Guzmán, coproducción de Chile, México, Luxemburgo, Francia y Polonia. El Colón de Plata, el premio especial del jurado, fue para la película argentina Paula, de Florencia Hueve. Y el Colón de Plata, la mejor dirección, se otorgó a Matías Rojas por Un lugar llamado Dignidad, de Chile, Francia, Alemania, Argentina y Colombia. La película Argentina 1985, de Santiago Mitre, que fue elegida para la apertura de la edición 2022 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, mereció 3 premios Coral. Por actuación masculina para Ricardo Darín, por dirección artística para Micaela Sayeg y por guión para Mariano Linás y Santiago Mitre. La principal triunfadora fue El Gran Movimiento, del boliviano Quiro Russo, con 4 estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor dirección. El coral especial de largometraje de ficción fue para Regla 34, de Julia Murat, coproducción franco-brasileña. También fueron premiadas Amparo, del colombiano Simón Mesa Soto, premio coral de ópera prima. 1976, de la chilena Manuela Martelli, premio coral especial del jurado de ópera prima. Y EAMI, de la paraguaya Paz Encina, premio coral de largometraje documental. De los 16 títulos que compiten en la sección principal por el Tiger Award del Festival Internacional de Cine de Rotterdam y los 2 premios del jurado, solo uno cuenta con participación de Iberoamérica. Three Sparks, 3 chispas, dirigido por la México-estadounidense Naomi Uman y producido entre Albania y México. Este documental
filmado en 16 milímetros y video, explora tradiciones en la Albania rural y el rol de las mujeres en la sociedad. En la Big Screen Competition se podrán ver 3 películas latinoamericanas. La mexicana, Antes que lleguen los opilotes, ópera prima de Jonás N. Díaz, y la dominicana, La hembrita, dirigida por Laura Amelia Guzmán Conde. Y por último, la argentina, La sudestada, ópera prima de ficción de Daniel Casabé y Edgardo Dieleque. La lista de películas en habla hispana nominadas a la Berlinale 2023 comienza por la española 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola Solaguren, y por la mexicana Tótem, de Lila Vilés, ambas nominadas a obtener el Oso de Oro en esta edición 73. En la sección Encounters está nominada la española Samsara, de Lois Patiño, la argentina Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch y Paloma Shachman, y la mexicana El Eco, de Tatiana Hueso. Esta sección contará también con el filme debut del filósofo español Paul Preciado, Orlando, ma biographie politique, producido por Francia. El cine español y latinoamericano estará además ampliamente representado en el resto de secciones del festival. La 73 Berlinale comienza el próximo 16 de febrero. Mucha suerte a todas las películas iberoamericanas y a sus cineastas. Y bueno, hoy mismo que estamos grabando se dieron a conocer las nominaciones para la entrega número 95 del Oscar, que va a ser el 12 de marzo. Y bueno, ya hay algunos nombres latinoamericanos o iberoamericanos en las nominaciones. Está, por ejemplo, Guillermo del Toro con su Pinocho. Que era muy predecible, ¿no? Muy predecible Sí. que iba a estar y que va a ganar. Claro. Lo más probable en la categoría de película animada. Está la fotografía de Bardo, del iraní Darío Sgonji. Está un corto producido por Alfonso Cuarón, dirigido por Alice Rohrwacher, que se llama La Pupel. Ahí están los 3 amigos. Los 3 amigos, que además este corto se puede ver en el canal Disney Plus, si alguien está interesado. También está la cubana española Ana de Armas, nominada por su papel en Blonde. Está en la película argentina en la categoría de mejor película extranjera, que se llama Argentina 1985, de Santiago Mitre, posible ganadora. Yo creo que sí. Es lo más probable. Que reúne como casi todos los requisitos para ganar. Exacto. Y está El Triángulo de la Tristeza, nominada a Mejor Película, donde hay una participación mexicana de la productora de Julio Chávez Montes. Piano. Entonces, esas son las... Película que ganó Cannes. Cannes, en la Palma de Oro, sí. Yo no creo que gane, porque es como un tema... No sé, es difícil que gane el Oscar, pero pues... Sí, no creo que gane, pero ahí está. ganará otra cosa más llamativa y más popular. Exacto. En la taquilla, ¿no? Sí, hay películas muy taquilleras nominadas. Sí. Y bueno, pues ya para terminar, para despedirnos, si están en México, si viven acá, en salas se va a estrenar la película Huesera de Michelle Garza Cervera. Es una película que a mí me gustó mucho. Ya la hemos mencionado. Sí. Fue una de las concursantes en el Festival de Morelia. Es una película de horror. Habla de una madre aspirante primero y después una madre gestante y después una madre real, que en casi todas las etapas de este proceso pues tiene alucinaciones y visiones espantosas, muy probablemente relacionadas con sus ansiedades respecto a la maternidad y con una forma de vida que ella pues no hubiera elegido. Me parece una muy buena ópera prima, ojalá se les antoje. Sí, además en un género que el cine mexicano a veces tiene buenas aportaciones, esta es una de ellas. Evidentemente tiene nexos con El bebé de Rosemary, claro. Todo este temor al parto, al temor al hijo, el temor y todas las implicaciones obstétricas del caso, ¿no? Y además tiene también alusiones a formas de brujería mexicana. Aparecen brujas al final, sí. Sí, unas brujas que podrían ser como brujas de Macbeth, pero que también son una especie como de chamanes. Que asisten al parto. Asisten al parto, entonces hay como un sincretismo ahí interesante también. Sí. A mí me parece una directora Yo creo que tiene más vale posibilidades de atraer al público, precisamente por el tema del horror, que en México es muy popular. Así es. Pues ojalá se les antoje y podamos
hablar de alguna película iberoamericana ganadora de Sundance en la siguiente emisión, ya veremos. Ya veremos. Y mientras tanto, pues nada, desearles lo mejor y que nos acompañen en este programa que, como ya hemos dicho varias veces, es una plataforma televisiva en donde buscamos dar visibilidad a las películas iberoamericanas, algunas en festivales, otras estrenadas en plataforma, en otras ocasiones en salas, a veces hacemos retrospectivas. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien.